Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos a otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Televisión, llegando al programa número 7 en esta 11ª temporada de la televisión regional de Magallanes. Estamos en días muy especiales porque se están tomando medidas nuevas implementadas por el Ministerio de Salud, y para ello hoy día vamos a conversar también con un gran protagonista del combate a la pandemia del coronavirus en nuestro país, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, al cual paso a saludar de inmediato en esta presentación de Barómetro. ¿Cómo está, doctor Mañalich? Bienvenido otra vez a Pingüino Televisión. ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Juan Ignacio. Yo lo presentaba una de las personas que combatió más duramente el coronavirus en nuestro país, el primer ministro de Salud que tuvo en plena pandemia la difícil misión de llevar adelante una tarea titánica, doctor Mañalich. Y precisamente esa tarea titánica que usted comenzó y que la terminó el ministro París también con un muy buen equipo en el Ministerio de Salud, fue premiada hace pocos días a nivel internacional. ¿Cómo toma ese reconocimiento, doctor Mañalich? Básicamente el premio que se entrega y que es compartido por la Universidad de Chile, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias y Entel, es una suerte, podríamos llamar, según me he informado, de un Nobel a la ingeniería industrial. Y básicamente lo que hace es reconocer que desde muy temprano, porque el premio se entrega al gobierno de Chile, Claro. Muy temprano el gobierno de Chile puso plataformas de gestión de la información veraces, confiables, muy adecuadas para tomar decisiones que permitieran controlar el brote de pandemia que tuvimos en todo el mundo, que tenemos todavía en todo el mundo, y es por eso que en esta ocasión tan especial se le entrega como reconocimiento, insisto, al gobierno de Chile por su gestión en la pandemia y por la calidad de la información producida para tomar las decisiones y por el proceso de toma de decisiones de acuerdo a esa información. Se le entrega este premio hace unos pocos días en Estados Unidos. Y usted es parte del premio, porque lo decíamos, usted fue la primera persona encargada de hacer frente al COVID, y por estos días ya se cumplen 2 años, doctor, desde que usted estuvo acá en la región de Magallanes, cuando usted mismo lo calificó, estábamos con una crisis de infraestructura hospitalaria acá en Magallanes. Sin embargo, ya han pasado 24 meses de aquella fecha. ¿Y en qué nivel estamos hoy día como país combatiendo el coronavirus, doctor? Porque para muchos se lo olvida, pero la pandemia está ahí. Estamos en medio de una pandemia aún. Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón en enfatizar esto. Estamos en medio de una pandemia, efectivamente, en todo Chile. Afortunadamente, los casos se están bajando en forma muy importante. Tenemos una amenaza en Europa, en China, de que puedan aparecer nuevas variantes del virus, sobre todo de esta variante que ya conocemos, que se llama Omicron. Nosotros venimos saliendo del efecto de la variante BA1, y lo que se está acercando es la variante BA2, que es mucho más contagiosa, y específicamente en Europa, en el Reino Unido, se ha identificado una nueva variante que se denomina XE, y que es una combinación de la variante virus SARS-CoV-2 Omicron BA1 y BA2. Y además, para hacer las cosas un poquito más complejas, en los 2 últimos años, producto, por así decir, de la ocupación del nicho epidemiológico que representa el tejido pulmonar humano, las fosas nasales humanas,
la ocupación de ese nicho ecológico por el virus del COVID, nosotros no tuvimos en los 2 últimos años otros virus. Fue una cosa muy rara tener otros virus. En cambio, en este momento hay un número muy importante en comparación a los 2 últimos años, insisto, de virus incisional respiratorio que afecta gravemente a los niños y para el cual no hay vacuna, y virus de influenza para el cual sí hay vacuna y es altamente recomendable porque ya alrededor del 20% de las consultas respiratorias en nuestro país son por virus influenza. Respecto a cómo estamos nosotros, yo hago una enorme confianza en las tasas de vacunación, que significan que la mayoría de los chilenos tiene inmunidad, está protegida, tiene defensas si es que llega una nueva variante, y eso ya lo vivimos con Omicron BA1, que es como la ola de la que estamos saliendo en este momento, porque gracias a la vacunación tan tremenda, ¿no es cierto?, más del 90% de la población vacunada, efectivamente el virus no encontró un terreno propicio para propagarse y para contagiar gravemente, al menos muchas personas, y en ese sentido tuvimos una ola de casos que fue bastante significativa por Omicron, y de la cual no se libró la región de Magallanes, pero que tuvo pocos casos graves. Hubo muertes que lamentábamos, hubo casos graves que necesitaron tratamiento intensivo, pero en proporción a las variantes anteriores, Delta, la última que nos había tocado, Gamma, la brasilera anterior, efectivamente el impacto de gravedad sobre la población de esta variante de la cual estamos saliendo en este momento fue mucho menor. Y dado la complejidad del tema, ¿da hoy día, doctor, como para dejar de usar mascarilla en lugares abiertos, implementación que partió hace pocas horas en todo el país? ¿Estamos en condiciones como país de darnos, entre comillas, una especie de lujo de ambular libremente por las calles de nuestro país sin mascarilla hoy día? La pregunta que usted hace es bien pertinente. La situación en Magallanes en particular, y perdón que hable como local, sí, que no lo soy un gran admirador de su región, pero soy santiaguino, pero hablando como local, las cosas en Magallanes son de más riesgo que en el resto del país. Claro. Ustedes recuerdan bien, usted más que nadie, que las olas que hemos tenido antes han afectado gravemente a la región de Magallanes, sí, mucho más que otras partes del país. Eso tiene explicaciones naturales, vale decir, es una región más fría, entonces la gente tiende a estar menos al aire libre y tiende a estar más aglomerada. Es un puerto donde hay mucho tráfico, tanto comercial como turístico. Las fronteras con Argentina es muy porosa, en el sentido de que hay un flujo permanente de todo tipo de carga para llegar a Punta Arenas y otras ciudades de Magallanes, para qué hablar en Tierra del Fuego. Y en ese sentido es una zona bastante expuesta. Y de hecho quiero recordar que cuando empezamos la pandemia del COVID, la pandemia partió en la región metropolitana, en el sector oriente, fundamentalmente la gente que venía de Europa y trajo el virus. Y el segundo lugar de impacto fue Magallanes, en lo que nosotros llamamos el brote de los cruceros. De los cruceros, claro. ¿Por qué? Porque había alguien, ciertas 2.000, 2.500 personas que tomaban un transatlántico, muchas de ellas personas de edad avanzada. Adultos mayores. Y ¡pum!, estas 3.000 personas llegaban al puerto ahí a Punta Arenas y ¡pum!, invadían la ciudad, y varias de ellas estaban enfermas. Y de hecho ustedes, entre cada uno de los brotes, como que lo han anticipado. En ese contexto, la situación particular de hoy día de Magallanes a mí me preocupa, porque la positividad de los exámenes que se están haciendo, que son mucho menos que antes, es mayor que en muchas otras regiones del país. Es decir, es O'Higgins y Magallanes la región donde hay más de cada 100 exámenes donde salen más positivos el día de hoy. En segundo lugar, el número de casos activos, o sea, personas que están contagiando, es bastante alto. Déjeme
ponerme los lentes para recordarlo, pero estamos hablando de 170 personas. Claro, que 169 son días. en este momento 169 que son activos en este momento y que pueden contagiar a otras personas. Ilustrando lo que decía antes, de los casos conocidos, documentados de COVID, en la población de Magallanes, digamos, en 165.000 y tantas personas, el 30% se ha infectado por COVID ya, que es una tasa mayor que la tasa del país. Entonces quiero decir, Magallanes es, no quiero alentar el regionalismo tan característico de ustedes, ¿no es cierto?, que tienen esta bandera propia. Bueno, ahora tienen esta presidente. Claro. Pero lo que sí quiero decir es que Magallanes requiere una vigilancia muy especial de testeo, y lo que vale en una parte no vale exactamente en otro. Ustedes han sido declarados una región de bajo nivel de riesgo a partir del día de hoy. Sí. Eso significa que la gente ya no necesita usar mascarillas en espacios abiertos. Esto de que yo estoy midiendo y saco la cuenta si tengo 1,5 metros o 2 metros con otro en el espacio abierto para ver si tengo mascarilla o no, es bastante complejo de implementar y para qué decir de fiscalizar. Se va a exigir el pase de movilidad, pero sabemos que la fiscalización del pase de movilidad es bastante exigua, es pobre, y evidentemente se van a permitir eventos masivos sin restricciones de aforo, siempre que se use mascarilla y pase de movilidad. En ese sentido, lo que me preocupa particularmente en Magallanes a mí es la liberación de las restricciones de frontera. Ya, la frontera terrestre. Que no se, digamos, la gente va a homologar su pase de vacunación, no se va a exigir un PCR de entrada, se les va a hacer a algunas personas en forma aleatoria, o sea, al azar, en todos los puntos fronterizos que Magallanes tiene, para a ver si alguno trae un nuevo virus o una tasa de contagio. Y en ese sentido, yo creo que la situación de Magallanes es un poco más delicada y temo que podamos tener en las próximas semanas una situación compleja desde el punto de vista epidemiológico en Magallanes, peor que la del promedio nacional, como ya de hecho es hoy. Ahora, el tema de la frontera usted da en el blanco, doctor Mañalich, porque frontera abierta acá con Argentina, en el sentido de que se pueda haber libre tránsito, permite un mayor intercambio que en otras zonas del país. O sea, acá a partir del 1 de mayo, fin de semana y prácticamente todos los días, va a haber mucho tránsito entre Punta Arenas, Río Gallegos, o entre mismo Punta Arenas o Porvenir, Río Grande, Ushuaia, Calafate, en fin. Ese tránsito terrestre con fronteras abiertas a partir del 1 de mayo en otras zonas del país no se da. Entonces, corremos un riesgo mayor, como lo decía usted, doctor Mañalich. No, yo quiero enfatizar eso, don Juan Ignacio. Yo creo que la situación de riesgo de Magallanes, como lo ha demostrado la evolución de la pandemia desde que empezó, es de mayor riesgo, claro, sin acentuar además que ustedes tienen un tremendo hospital regional, pero que tiene una capacidad X de unidades de tratamiento intensivo, y que si empieza a haber casos hay que buscar formas de evacuar a personas de Magallanes a otras regiones del país, con todo lo que eso significa de riesgo durante el traslado, de aislar a la persona de su entorno familiar, etc. Entonces, en ese contexto, yo creo que aplicar a rajatabla una misma concepción epidemiológica para todo el territorio nacional es difícil. Y lo mismo pasa en Arica, Parinacota, por ejemplo, ¿no es cierto? En el sentido de que la frontera ahí es tan extraordinariamente porosa, pasan a la semana miles de personas en forma irregular, no en el caso de Magallanes, que es todo bien legítimo, digamos, legal, pero pasan miles de personas y no hay ningún control. Entonces, efectivamente, en el extremo norte y en el extremo sur del país, que son zonas donde hay tráfico con países, los tres fronterizos, que tienen un mayor número una mayor incidencia de COVID que nosotros, yo creo que aflojar el control de frontera
la forma que se está haciendo es una política riesgosa. Ahora vamos a entrar, doctor Mañalich, a otro otoño muy particular, diferente a los 2 otoños anteriores. ¿Por qué razón se lo nombro? Seguimos insistiendo que la pandemia está ahí, el coronavirus está aquí a la vuelta de la esquina y en cualquier momento puede venir una variante mayor, más contagiosa incluso que las anteriores. Sumémosle a eso la influenza, que en años anteriores la tuvimos bastante baja. ¿Pero por qué la tuvimos bastante baja? Porque los escolares no estaban en clases presenciales. Sin embargo, ahora entramos al mes de mayo, entramos fuertemente al otoño-invierno, acá en la región de Magallanes también y como en el resto del país, con coronavirus, con influenza y con escolares en clases presenciales. ¿Es una mezcla un tanto riesgosa, doctor? O sea, lo primero que quiero sostener, y apoyándome en las palabras del propio ministro de Educación actual, el cierre de las escuelas fue demasiado prolongado. Fuimos uno de los países que tuvimos más tiempo cerrada la actividad escolar, y sabemos que eso ha perjudicado en forma tremenda a la población más vulnerable. El otro día aparecía un estudio de un centro de estudio, no me acuerdo cuál en este momento, que decía que en estos 2 años de pandemia la brecha académica en la educación básica entre la población más vulnerable, más pobre y la población de mejores recursos se ha diferenciado en 3 años. O sea, el mismo curso, el mismo nivel, el mismo quinto básico, es como si tuvieran 3 años de diferencia educacional. Y en ese sentido es una tarea fundamental, no solo por recuperar esta brecha educacional, académica, sino porque el volver a clases es sanador para todo el trauma psicológico que vivieron los niños, niñas, adolescentes durante la pandemia y las medidas que fue necesario tomar. Es fundamental que se mantenga la continuidad presencial escolar a como dé lugar con todos los esfuerzos posibles. Y en ese contexto, como usted dice, la situación de este otoño es delicada, porque tenemos circulación de virus influenza, tenemos una variante Omicron que afecta más a los niños de lo que afectaba a las variantes anteriores, que eran predominantemente dedicadas, por así decir, a adultos y adultos mayores. Tenemos virus sincicial respiratorio y la proporción de niños vacunados contra COVID es más baja que los de 18 años y más. O sea, los niños están menos protegidos para COVID por vacuna que la población. Y en ese contexto, insisto, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como país de vacunar a los niños, de testear activamente, de ir a buscar los casos en los colegios y de generar políticas que permitan la continuidad presencial del año escolar es algo muy, muy importante como política pública, política social. Ahora, internacionalmente se ha destacado mucho a Chile también por el éxito que tuvo el proceso de vacunación. ¿Siente, doctor Mañalich, que hay un mérito suyo respecto de el éxito que tuvo Chile en el proceso de vacunación? Porque fue un país donde en su momento apropiado, y usted estaba como ministro, se encargaron las vacunas que se tenían que encargar. La gente, el proceso fue posterior a cuando usted estaba como ministro de Salud, pero llegaron las vacunas que tenían que llegar, y eso en la gestión es un gran mérito suyo, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir es que en Chile no tenemos una resistencia a la vacunación. Por supuesto que hay discursos antivacunas y gente que dice, pero no tenemos un gran problema de grupos antivacunas. Y acaba de aparecer un estudio muy interesante que señala que teniendo vacunas disponibles, dejemos fuera de que no haya vacuna, teniendo vacunas disponibles, el mejor predictor para saber si la gente se va a querer vacunar o no contra COVID es la historia de vacunación contra influenza del país. Vale decir, el hecho de que nosotros tengamos una historia de vacunación contra influenza muy positiva, de alguna manera predice que la población iba a aceptar, no iba a resistir la idea de vacunarse contra COVID. En ese contexto, el mérito es de generaciones de salubristas, de ministros y qué sé yo, que han logrado poner una cultura de vacunación en nuestro país
que funciona, o sea, que no tiene gran resistencia. Y eso, insisto, es un mérito de una historia de salud pública muy profunda, muy vigorosa. Respecto a la vacunación contra COVID, nosotros hemos tenido las vacunas disponibles en Chile gracias a una gestión, como usted dice, muy prematura de contratos, de convenios con universidades, del Ministerio de Ciencia, de gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, un gran esfuerzo que afortunadamente ha permitido no tener un problema con la disponibilidad de vacunas. Las vacunas están y han estado permanentemente en Chile para cubrir la necesidad, incluso de los refuerzos. Quiero recordar que después de Israel, nosotros fuimos el segundo país del mundo que empezamos con una vacunación de refuerzo que ha resultado, una tercera dosis, que ha resultado crítica para la buena respuesta a la variante Omicron. La tercera dosis ha sido crucial para que no haya casos graves o haya pocos casos graves asociados a Omicron. Y ahora ya estamos en la cuarta dosis. En ese contexto, yo creo que efectivamente, dándole mérito a la ciudadanía que acepta la vacunación, a los trabajadores de la salud que llegan con las vacunas donde es necesario, con toda una logística que es muy complicada, efectivamente nuestro país tiene un reconocimiento mundial porque al final de cuentas lo que ha permitido de alguna manera tratar de volver a una normalidad post-COVID, ojalá lo logremos, ha sido la vacuna. La vacuna ha sido la llave que ha permitido, ¿no es cierto?, empezar a ver que podemos volver a una vida más normal. Sin embargo, una de las principales detractoras que tuvo su gestión, principalmente como ministro de Salud, doctor Mañalich, fue la hoy ministra del Interior, Isquia Siches, quien también en el periodo de Enrique París también fue bastante dura en calificar las políticas públicas que se estaban aplicando. Doctor Mañalich, ¿por qué cree que Isquia Siches prefirió ser ministra del Interior en el gobierno actual del presidente Boric y no asumir la cartera de salud? O sea, como yo dije mientras era ministro y después también, a mí me parece que el colegio médico fue utilizado como plataforma política no solo por la actual ministra del Interior, sino por varios otros que se han trasladado al gobierno y hacer una carrera política. Ese era el interés fundamental de la presidenta del colegio médico. Incluso estuvo en algún momento la idea y la seducción de que ella pudiera llegar a ser candidata a la presidencia de la República y podría haber salido electa perfectamente, ¿no es cierto?, si se hubiera presentado. Cuando a mí se me preguntó cómo el presidente recién electo, Gabriel Boric, iba a configurar su gabinete, yo inmediatamente dije que veía absolutamente imposible que la doctora Siches ocupara la cartera del Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Primero, porque primero había dicho tantas cosas de las que tendría que retractarse siendo ministra, que ahí tiene un conflicto. Y segundo lugar, porque ella, independiente de la coyuntura por la que pasa ahora, ¿no es cierto?, que es delicada, ella tiene una aspiración fundamentalmente política. O sea, ella quiere proyectarse no como una salaurista, no como una doctora, sino en una carrera política presidencial, ministerial, parlamentaria, no lo sé, hacia el futuro, pero esa es su vocación de verdad. Y en ese contexto, a mí no me extraña nada, ¿no es cierto?, que en el grupo dominante del gobierno, o sea, la ministra Cariola, ¿no es cierto?, Jackson, el propio presidente y la doctora Siches, que es el grupo duro, digamos, de poder en el gobierno, se hayan distribuido el comité político, por así decir, entre ellos, debiendo aceptar por morigeración, y ojalá que se prolongue en el tiempo su permanencia como ministro de Hacienda al señor Mario Marcel. Doctor Mañalich, ¿y qué opinión le merecen los errores que ha cometido la ministra del Interior en el mes de gobierno del presidente Boric, incluido, por ejemplo, la denuncia falsa del avión con migrantes venezolanos? Yo creo que hay un poco de improvisación. Me dijeron que, y escuché que, entonces yo lo repito, primero en un diario y después en
en esta comisión, en la Cámara de Diputados. Yo creo que son errores. Yo lo vi ayer en la presentación, digamos, en la presencia a través de red, no presencial, en la misma comisión. Y yo creo que hay un esfuerzo de ella muy importante de dejar atrás esta etapa de errores, por así decir, en las cuales cuesta mucho pasar de un dirigente gremial que defiende, ¿no es cierto?, un grupo profesional con la posibilidad de decir cualquier cosa sin responsabilidad, a la posición de una ministra de Estado en la que tiene que tener enorme cuidado con lo que se dice. Claro. Porque todo lo que se dice es la voz oficial del Estado. Por eso le pregunto reiteradamente, doctor Mañalich, ¿cree usted que la ministra Siches estaba preparada para el cargo de ministra del Interior, incluido asumir la vicepresidenta de la República cuando el presidente Boric no está en el territorio nacional? Yo creo que efectivamente no estaba preparada, pero yo creo que hay que esperar. Es posible que ella pidió perdón rápidamente, que este periodo de instalación, que ha sido duro para ella, por supuesto, implique un aprendizaje rápido, y en ese sentido yo creo que hay que darle tiempo. Es una generación nueva que está buscando un cambio radical en el país, revolucionario en realidad, y en ese contexto yo creo que vale la pena, como insisto, y así lo han entendido, yo creo los parlamentarios de derecha también, darle un espacio para ver si las cosas mejoran. Bueno, y si no mejoran, el presidente Boric tendrá que tomar las decisiones del caso. Pero yo creo que no es el momento de plantearse esa pregunta de si ella debe dejar el cargo o no. El problema, doctor Mañalich, que para esos cargos no se puede llegar a aprender, o sea, se está jugando con los destinos de todo un país. Ahora, por último, la última pregunta, doctor, ¿qué opinión le merece el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud ahora con el nuevo plan paso a paso y todas las diferencias sustanciales que se van a dar a conocer de ahora en adelante, y reitero, en una pandemia en la cual aún estamos inmersos? Yo diría que a partir de febrero, marzo del año 2020, el tema pandemia COVID ocupó toda la agenda política, no solo del gobierno de Chile, sino de la mayoría de los gobiernos del mundo. Y en ese contexto, me parece que el nuevo gobierno está tratando con mucha fuerza de sacar el COVID de la agenda de la moneda. O sea, de permitir que el Palacio de Gobierno, la moneda, el comité político estén mucho más dedicados a la convención constituyente, al diálogo con los parlamentarios, a estructurar un nuevo escenario de poder, llamémoslo de esa manera. Y lo primero que uno reconoce es que hay un esfuerzo efectivamente de sacar el tema COVID de la moneda. Y puede la buena fortuna o las tasas de vacunación puede acompañar al actual gobierno en ese esfuerzo. Podría ocurrir, en el sentido de que efectivamente, si tenemos una ola, sea una cosa pequeñita y que esto vaya quedando fuera de una preocupación central de la presidencia de la República, por así decirla. En ese contexto, la apuesta que hace el gobierno, el Ministerio de Salud en particular, es riesgosa, porque si las cosas no se dan tan favorablemente como se espera que se den, las explicaciones, el plan paso a paso, la transparencia de los datos, la conversación con la comunidad, el haber dejado de hacer las pautas desde la moneda comunicacionales 3 veces a la semana, en el caso cuando nosotros empezamos eran todos los días una cadena nacional, van a tener que volver atrás. Claro. Y en ese sentido, como digo, ojalá que este intento de sacar el tema COVID de la moneda sea acompañado, para, digamos, fortuna de todo el país, de una buena evolución de la pandemia, gracias, insisto, a la vacunación tan exitosa y que el gobierno actual ha reconocido, o se ha reconocido internacionalmente también, y no tengamos que volver atrás en el sentido de que de nuevo
la agenda política en un momento tan delicado para Chile. Piensen el calendario que viene, el 14 de mayo, la Convención Constitucional tiene que decir, este es el texto de la Constitución, tiene que pasar a la Comisión de Armonización, tiene que haber una entrega formal, tenemos un plebiscito de salida, etcétera, ¿no? Y creo que son tiempos políticamente muy complicados en los cuales la estrategia del gobierno de salir de la agenda COVID funcione es una cosa deseable. ¿Qué lecciones nos dejan, segura. Doctor Mañalich, qué lecciones nos dejan estos 26 meses más o menos de pandemia en el país? A mí por lo menos me dejan dos lecciones. La primera es que es un mal momento para decirlo, pero hace 20 años atrás, 15 años atrás, se tomó un acuerdo de gobierno mundial de estos riesgos de salud que sabemos son cada vez más frecuentes. Y se empoderó a la Organización Mundial de la Salud para que realmente ejerciera esa labor. La Organización Mundial de la Salud para el manejo de la pandemia COVID falló, y falló fuertemente, dramáticamente. No pudo establecer el origen, rechazó el uso de las mascarillas, no cerró las fronteras prematuramente, y al final cada país tuvo que diseñar una política según mejor le pareciera, con un nivel de colaboración internacional que fue más bien pobre. En segundo lugar, yo creo que el momento, veníamos después del 18 de octubre, pero hay temas en los que nosotros tenemos que tomar un acuerdo país y decir, estos son temas de Estado. Así como las relaciones exteriores, ¿no es cierto?, son temas de Estado. La discusión que en este momento se está teniendo en La Haya sobre el río Silala es un tema de Estado, independiente de quién esté en el gobierno, un tema que nos atañe a todos. Y todos tenemos que esforzarnos de la mejor manera y con un acto de fe, de la mejor manera posible. Eso tampoco ocurrió en Chile con la pandemia. Vale decir esto que dice, por tomar algunos ejemplos, esto que dice el actual ministro de Educación, nos equivocamos con el tema del cierre de las escuelas. Nosotros eso nos dolió en el alma. O sea, ¿cuánto esfuerzo hicimos porque no se cerraran prematuramente las escuelas, porque volvieran a clase? El ministro de Educación fue acusado constitucionalmente por tratar de reabrir las escuelas. Entonces, el usar temas que son de bien común, de Estado, como armas políticas, yo creo que es un error gravísimo que nos pone a todos en riesgo y que tenemos que evitar a toda costa y decir, señores, momentito, esto es un tema de Estado y vamos a trabajar todos para salir lo antes posible de esta pandemia. O sea, el actual subsecretario de Salud Pública decía que las vacunas no servían para nada, que el esquema de vacunación no iba a fallar, que las vacunas eran peligrosas, que las vacunas no estaban probadas, que el pase de movilidad, que estructura hoy día el plan paso a paso, era un crimen. Acusó al ministro París de ser un criminal por validar el pase de movilidad. Entonces, cuando uno recuerda esas cosas, dice, en esto no estuvimos bien, porque la conversación era franca, los datos estaban ahí, el comité de expertos, epidemiólogos de todo color político decía, esto es lo que hay que hacer, y eso es lo que se hacía. Y sin embargo, se seguía usando estrategias, digamos, de guerrilla, para decir, no, es que este pase de movilidad es criminal. Mire usted las palabras. O sea, hay lecciones internas de cada país, doctor, que se deben aprender, porque, como lo dice usted, es una crisis sanitaria a la cual estamos expuestos. Digo, estamos expuestos porque reitero que seguimos en pandemia y en la cual se debiera actuar en bloque dentro del país. Ahora, la otra pregunta, ¿se notó grandes diferencias a nivel latinoamericano entre uno y otro país en el combate a la pandemia? ¿Se notó grandes diferencias también, como lo veíamos, usted lo decía, la brecha educacional, pero en Latinoamérica se notó también una brecha respecto de cómo estaban preparados los diversos países para combatir una pandemia como esta, ¿o no? O sea, si nosotros miramos los datos, tasa de vacunación por habitante, tasa de exámenes de testeo por habitante, mortalidad por COVID,
asociada directamente o adjudicada a COVID. Resulta que Chile tiene la segunda menor mortalidad de toda América después de Santo Domingo, que no pongo en duda, serán ciertos sus datos, pero todos los países de América, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Argentina, etcétera, todos tuvieron cifras de mortalidad asociadas a COVID superiores a la nuestra. 90 y más % de la población vacunada. El país que tuvo una cierre de fronteras más estricto, uno de los más estrictos en el mundo. Entonces, yo creo que las diferencias son reconocidas hoy día internacionalmente. O sea, Chile lo hizo bien y nos miran con cierta envidia. Y yo espero que el gobierno actual, que ha tenido más bien una conducta, salvo cambios de término, una conducta de continuidad. Vamos a seguir vacunando de la misma manera, vamos a exigir el pase de movilidad, en fin, el testeo, todo esto, siga en esta política de Estado haciendo las mejorías que sea necesario, porque todo esto, o sea, podría ocurrir perfectamente que aparece una variante de coronavirus para la cual las vacunas que tenemos ahora no sirven. Bueno, hay que hacer un cambio y lo que fuere. Pero, insisto, yo creo que al final de cuentas, la nota que saca Chile, reconocida en el extranjero así, es una buena nota en el manejo de la pandemia. ¿Y el presupuesto de salud se debe ver incrementado, doctor Mañalich, año a año? Porque no estábamos preparados infraestructuralmente, especialmente en regiones como la nuestra, como Magallanes. Y hoy sí tenemos la cantidad de ventiladores, por ejemplo, mecánicos con los cuales podríamos combatir. Yo me recuerdo cuando usted vino en abril, fines de abril de 2020 acá, usted vino con algunos ventiladores mecánicos y la capacidad que teníamos acá en el hospital era bajísima. Entonces, ¿se debiera incrementar año a año el presupuesto de salud a nivel país? O sea, respecto a dotación, efectivamente nosotros partimos en el país con una capacidad de 1.500 unidades de tratamiento intensivo con ventilador y todo eso en todo Chile, públicas, privadas, y llegamos a 4.500 homogenizando todo en una sola red. O sea, toda clínica, todo hospital, todo de las Fuerzas Armadas, mutuales, todo ahora está al servicio de esta gran lucha, epopeya chilena contra el COVID. Y por supuesto, en el caso del Hospital Regional de Magallanes, hubo que hacer un esfuerzo adicional porque el tema traslado es un tema muy complejo. O sea, la Fuerza Aérea puso aviones, incluso montó unidades de tratamiento para trasladar a 6 pacientes simultáneamente ventilados en un avión Hércules. O sea, son tremendos esfuerzos que quedan por ahí y nadie los recuerda. Pero efectivamente el presupuesto, dada esta crisis sanitaria, se incrementó enormemente y ahora tenemos una brecha de gente que ha dejado de recibir atenciones producto de la priorización del COVID, que está esperando por el cáncer de mama, el cáncer de próstata, o lo que fuera. Y en ese sentido, efectivamente, el gasto en salud, la necesidad de recursos para salud, sigue siendo muy importante y se está reflejado ya en la ley de presupuesto aprobada para este año en curso durante el periodo de gobierno anterior, para dejar en buen pie al Ministerio de Salud y enfrentar el desafío que es gigantesco este año. Hacia el futuro, evidentemente, nosotros tenemos que seguir aumentando el gasto, vía impuestos generales o como se decida en la reforma de salud, para que haya una mejor oportunidad y calidad de la atención, no tanto en la atención de tratamiento intensivo, que ya se redujeron, ¿no es cierto?, la capacidad de 4.500 camas dada la evolución favorable del COVID, sino en la atención primaria. O sea, una atención primaria mucho más resolutiva, que haga radiografías, que haga exámenes, que evite que las personas tengan que ir al servicio de urgencia del hospital o hospitalizarse por complicaciones de enfermedades que deberían haber sido resueltas o mejor controladas en el centro de salud familiar o en el servicio que corresponda, ¿no es cierto?, sin necesidad, insisto, de llegar al hospital. Le voy a dar una opinión personal, doctor Mañalich, y usted me puede corregir si me equivoco, pero para mí, en mi opinión personal, para el gobierno del presidente Sebastián Piñera fue más difícil controlar
el estallido social y lo posterior al estallido social que la pandemia. Creo que la pandemia saca nota positiva respecto al estallido social, no de muy buena forma. Por eso, es mi opinión personal y usted me puede corregir. ¿Qué opinión tiene usted? No, yo no me atrevería nunca a corregir a una persona tan sabia como usted. Yo creo que efectivamente el estallido social, cualquiera sea las causas que hay detrás, se han usado litros de tinta para escribir y tratar de explicar a qué se debió, fue conducido institucionalmente, tuvimos una crisis institucional enorme, después de esta marcha multitudinaria, ¿no es cierto?, a un acuerdo de democracia y paz que nos tiene hoy día en la discusión constituyente. Y yo creo que efectivamente hubo un acuerdo país liderado por la presidencia, por el Parlamento, a quienes les corresponde el mérito, incluso algunos actores sociales, que llegó a ese acuerdo que permitió canalizar este descontento sin todavía tener claridad cuál va a ser el resultado final de este proceso que ojalá sea bueno, favorable. A mí me parece que cuando entre el mes de febrero del 2020 y fines de marzo del 2020, la ciudadanía, los actores políticos tomaron conciencia del tremendo maremoto que se nos acercaba con el COVID, se produjo un pacto social implícito. O sea, oye, parece que no vamos a poder votar ahora por las medidas de la cuarentena. Ya, de acuerdo, no votemos ahora. Traslademos. Entonces, se produjo un acuerdo de, por así decir, pausemos nuestras diferencias y dediquémonos a salir adelante de este grave tema de la pandemia. Y en ese sentido, por supuesto, el gobierno del presidente Piñera tuvo un nuevo aire para liderar este proceso de pandemia, nuevo aire que se terminó, por así decir, en coincidencia con los procesos electorales, tanto de la Convención Constituyente como los últimos procesos de elección parlamentaria y presidencial que vivimos hace unos meses atrás. Doctor Mañalich, le quiero agradecer el haber estado hoy día con nosotros en nuestro programa Barómetro. Casi una hora estuvimos conversando de todas las temáticas de los últimos 26 meses que han afectado fuertemente no solo a nuestra región de Magallanes, sino que a todo el país. Nosotros, desgraciadamente, fuimos protagonistas de la información por mucho tiempo, porque la pandemia, como usted bien lo dijo también en esta entrevista, se sintió muy fuertemente y se puede volver a sentir fuertemente en nuestra región. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Ha sido un verdadero honor saludarlo de nuevo. Y recuerde que las puertas abiertas de Pingüino Multimedia para cuando venga a nuestra región de Magallanes, para que nos venga a visitar. Muchas gracias, de nuevo. Fuerte abrazo, doctor, que esté bien. Nos vemos. Chao, chao. Para usted. Ahí estábamos con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, el primer ministro de Salud que tuvo el combate de la pandemia en nuestro país. El primer ministro de Salud. Han pasado 3 ministros de Salud ya en el combate de la pandemia, refrescando un poco, rememorando un poco lo que han sido estos 26 meses muy duros, muy duros. Si usted se pone a pensar todo lo que está pasando en estos días, incluidos los retiros del 10%, tiene relación con los últimos 26 meses que hemos vivido en medio de esta pandemia. Y en medio de una pandemia que hoy, precisamente hoy, nos permite sacarnos las mascarillas y salir a deambular en lugares abiertos en la forma que crecimos y que nos acostumbramos. Pero eso que nos llame la atención y que nos haga sentar cabeza y decir que el cuidado tiene que seguir siendo personal y que si usted lo desea puede seguir usando la mascarilla en lugares abiertos y obviamente que en lugares cerrados para seguir cuidándose y que ojalá la pandemia del coronavirus vaya en bajada, especialmente en una región como esta que nos afectó demasiado. Nos encontramos el próximo jueves, siempre aquí en Barómetro de Pingüino Multimedia, conversando transversalmente con los protagonistas de la información. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil,
el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.